Esta semana se han cumplido 25 años de vida de Radio María España. Quizá lo habéis escuchado. Estoy convencido de que en algún momento habremos sintonizado con Radio María, porque muchas veces además se sintoniza ella sola. Bueno, pues como sabéis, yo soy voluntario de Radio María, tengo algún espacio y hace unos días, la semana pasada, me mandaban un mensaje diciéndome: Padre Julián, felicidades. Y digo, ¿por qué? Pues porque su último programa está siendo muy descargado. Han entrado en la página web para descargarlo mucho. Esto me llamaban porque normalmente no pasa. Y me dijeron: ¿de qué tema ha tratado en el programa? Y le dije: pues he entrevistado a un sacerdote exorcista. He hablado del demonio y de las influencias del demonio. Los temas que tienen que ver con lo oculto, lo misterioso, los ámbitos en los que hay espíritus, atraen mucho la atención de las personas. Yo es la primera vez que hablaba de esto en un programa de Radio María, ¿no? Y la prueba es que mucha gente quiere escuchar de esto, ¿no? Hoy aparece en el Evangelio qué tiene que ver Jesucristo y qué realiza Jesucristo ante los espíritus malignos que existen e influyen. Todos nosotros hemos experimentado la tentación, el vernos tentados, y esto tiene que ver con los espíritus malignos. Preguntaba en la entrevista a este sacerdote exorcista, profesor de teología en la Universidad de Madrid, que me dio clases, le preguntaba sobre ciertos temas y en un momento determinado, fijaos qué interesante, me dijo: Padre Julián, Dios ha permitido que la libertad de algunos ángeles se hayan separado de él y que los ángeles caídos influyan en la vida de las personas. Pero Dios es capaz de sacar bien incluso de algo negativo, como es la influencia de los espíritus malignos. Y me ponía un ejemplo y me decía: yo he acompañado a una joven no creyente, no bautizada, que por haber jugado con fuego, y no me acuerdo si el fuego había sido que le leyeran las cartas, que le leyeran la mano, preguntar a adivinos sobre el futuro, ¿no? Estos son los fuegos donde uno se puede quemar, Pues la influencia de los espíritus malignos en su vida la habían llevado a acercarse a la Iglesia, conocer a Jesucristo, ser liberada por Él y abrazar la fe. Y hacía unos meses se había bautizado, había recibido la confirmación, la comunión. La influencia de los espíritus malignos, Dios la había aprovechado para acercar a esta joven hacia Él. En el Evangelio de hoy, no sé si os habéis fijado lo que dice el espíritu maligno en relación con Jesús. Dice: sabemos quién eres el Santo de Dios. Los espíritus malignos saben quién es el Hijo de Dios. Lo que ocurre es que no le aman. Dice la carta de Santiago, dice: también los demonios creen y tiemblan. Lo que hace falta es que a la fe en el Hijo de Dios se una la caridad, el amor, la unión. En la primera lectura del libro del Deuteronomio escuchábamos a Moisés, al gran hombre de Dios, el único que hablaba cara a cara con él, al que le fue concedido la revelación, los mandamientos. Escuchábamos a Moisés decir: Señor, el pueblo
teme acercarse a ti, porque como eres un Dios terrible, le da temor acercarse a ti. Y dice Dios, muy bien, enviaré a un profeta al que se podrán acercar, alguien que hablará mis palabras y que realizará mi obra. Moisés hablaba del Hijo de Dios hecho carne, que anunciaría las palabras de Dios y las cumpliría. Esto es lo que significa que Jesús tenía autoridad, que decía, sal, y salía. Espíritu inmundo, sal de él, y salía. Tenía una palabra que tiene poder, que tiene autoridad. Si tú y yo, en nuestra vida, nos acercamos con fe a Dios y le pedimos que realice su obra en nosotros, que nos salve, que nos aparte del mal, como le pedimos cada día en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, que en el fondo es del malo, del maligno. El Señor tiene poder, tiene autoridad, tiene fuerza. Más que estar interesados en los aspectos ocultos, misteriosos, esotéricos, del mundo de la maldad, ojalá tuviéramos ese interés en conocer más a nuestro Dios y su poder y su fuerza y su gracia, y buscarle con sinceridad e invocarle y pedirle, Señor, dirige una palabra de autoridad en mi vida, que crea y me pueda adherir a ti, que te deje actuar en mi vida para que me transformes, para que arranques el mal que hay en mi vida. Esto el Señor tiene poder para hacerlo. Ya no es el Dios terrible del monte donde había truenos y fuego y no podía acercarse uno. Es un Dios que se ha hecho humilde, pequeño, pero tiene poder, pero se ha hecho cercano para que tú y yo no le tengamos miedo, nos podamos acercar a Él, nos podemos acercar a Él tanto que en la Eucaristía nos unimos con Él, nos hacemos uno cada vez que comulgamos. Nos podemos acercar tanto que en la oración desde tu casa puedes entrar en tu interior y encontrarte con Él. Y si le prestas fe y le abres la vida y confías en su palabra, Él con autoridad expulsará los demonios, las tentaciones, lo negativo que haya en tu vida, porque Él tiene poder y su palabra se cumple si le prestas fe y sigues sus caminos. Por eso decíamos, ojalá, hermanos, ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y no endurezcamos nuestro corazón, sino que lo abramos, le dejemos entrar, como entró en la sinagoga para enseñar, que Él sea el maestro, que Él sea el guía, que Él sea el que lidere mi vida. Vamos a pedirle esta gracia en esta Eucaristía, vamos a pedirle que su autoridad, su palabra, que tiene poder, que tiene bendición, que tiene fuego, que tiene luz, que tiene paz, sea acogida por nosotros y puesta en práctica, sea vivida, que no esté dividida. Decía San Pablo en la segunda lectura, el riesgo de la división, de estar con Dios, pero estar pendiente del mundo, vertido en el mundo, absorbido por el mundo. El personaje infestado por el maligno del Evangelio decía, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Es decir, había una división, había una presencia en él que le dividía, que le rompía por dentro. Donde entra Dios, se expulsan los demonios, se unifica la persona y el poder de Dios puede actuar. La mujer que pisa la cabeza del demonio, del enemigo, es María, no porque sea
una heroína fuerte, sino porque es la mujer que cree y ama a Dios, acoge su palabra y la pone por obra, para pisar la cabeza del demonio, como vemos en la carroza de nuestra querida Virgen del Consuelo. La que le pisa la cabeza al demonio es la mujer de fe y de amor a Dios, María Santísima, Nuestra Señora del Consuelo, a la que pedimos que interceda por nosotros. Que así sea.